Aquí comienza Misterios en la Onda. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos a una nueva entrega del espacio Misterios en la Onda. Cada semana con todos ustedes para llevarles todo aquello que nos llega a esta redacción y que está relacionado con lo misterioso, enigmático e inexplicable. Como siempre, hoy un nuevo caso que la verdad es que les puedo asegurar que no va a dejar indiferente absolutamente a nadie. Recordando que este es un programa de entretenimiento y por tanto todo aquello que aquí puedan escuchar no se puede elevar a la categoría de noticiable. Por tanto, serán ustedes quienes tienen que alcanzar vuestras propias conclusiones ante lo que aquí se pueda contar y emitir. Presentamos al equipo de Misterios en la Onda a continuación. José Antonio Aguilera, buenas noches. Perdón, ahora sí. Buenas y misteriosas madrugadas a todos. Rafael Linares, buenas noches o madrugadas. Efectivamente, buenas madrugadas, pero queda mejor buenas noches, ¿no? Como cada uno prefiera, claro que sí. Tenemos invitados que vamos a presentar en tan solo unos instantes, pero antes, de nuevo, las carreteras vuelven a nuestro espacio. Y sobre todo a raíz de ese programa emitido hace ya algunas semanas en torno a esa antigua carretera de la Puebla de los Infantes que une con Lora del Río, la carretera del Sanguino, aún vigente, por supuesto, y que sin duda pues ha marcado también un antes y un después, porque de nuevo las carreteras vuelven a este espacio y de nuevo la famosa carretera del Sanguino vuelve a escena. José Antonio Aguilera. Y en este caso es que hemos vuelto a abrir la caja de Pandora porque justamente cuando hablamos en este programa nos aparecen amigos que vienen aquí invitados y nos dicen, por esta carretera le ha pasado a otra familia también otra cosa parecida. ¿Y por qué no habláis con tal y por qué no habláis con cual? Y la verdad que empezamos a tirar del hilo y aparece gente que le ha pasado cosas en esa misma carretera. Por tanto, de nuevo, otra carretera en la que se aparece en el mapa del misterio de carreteras misteriosas de España, ¿no? Y la verdad que esa carretera ya de por sí, si crea una sensación de miedo con con la historia que está apareciendo detrás, pues imagínate, ¿no? Rafa, de nuevo, carreteras y de nuevo, en este caso, la carretera de la Puebla de los Infantes que une Lora del Río. Es decir, la carretera del Sanguino, una de ellas. Efectivamente, y es que claro, ¿quién no ha pasado por esa carretera, no? La persona que es de Lora o de pueblos de alrededor, pero ¿quién no ha pasado alguna vez por esa carretera para viajar a la Puebla, ¿no? Cuando aún todavía la otra carretera no estaba vigente, que se utilizaba solo esa, perdón. Y es más, hasta incluso hoy en día sigue funcionando esta carretera. Y bueno, pues muchas personas también tienen que pasar, bueno, pues porque tienen por allí cerca los campos, ¿no? Además también, por ejemplo, pues tenemos un bonito mirador cerca de allí, que José Antonio creo que sabe más de este mirador. Recordar, compañeros, que nuestra amiga Marta nos contaba ese episodio traumático para ella. Junto a su familia vivió una auténtica pesadilla. Y ocurrió ya por los años 80. Y de nuevo, los años 80 vuelven a escena. Andrés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido una vez más a la sintonía de Onda Cero Lora del Río. Gracias. Andrés, la carretera de la Puebla. Estás al tanto, por supuesto, de ese programa, creo que lo has escuchado. Y bueno, creo, me has contado la anécdota fuera de micrófono, que cuando te llegó la noticia de que se emitía ese programa relacionado con la carretera del Sanguino, tú pensabas que iba a ser esta historia que ibas a contar o nos vas a trasladar el día de hoy, ¿verdad? Sí, primero pensé que la otra familia se ha decidido de contarlo. ¿Te sorprendió cuando
viste que bueno, que no era ese caso y que era otro y que, bueno, hay un caso más, además del que viviste o nos vas a relatar a continuación. Sí, este que yo sepa es totalmente diferente, ¿no? O sea, lo que es el sanguino, aparte de lo que, o sea, la historia que conté a ti el otro día, ahí dicen que hay de eso, que había algo que se reía, o sea, hacía que se parara el coche y que se reía, ¿ves? Andrés, estamos hablando de una noche, en este caso, de invierno. El caso de Marta era en verano, recordamos que era en verano, pero aquí es en invierno. En invierno, y de nuevo, pues esa antigua carretera a La Puebla, el Sanguino. Cuéntanos, Andrés, exactamente qué fue lo que ocurrió. Bueno, pues yo había pasado por la carretera, vamos, yo me quedé en el kilómetro 14, o sea que no llegaba al Sanguino, que la finca más o menos cuando yo vivía. Y nada, 2 horas antes había pasado yo por la carretera tranquilamente y no pasó nada. Entonces como te he dicho, te he comentado, no sé si era un lunes o un viernes, porque estaban echando el 1, 2, 3. Y en la primera sentimos un coche llegar a tocar y los perros ladrando. O sea, estabais tranquilamente ya allí en la finca y veis que un coche pues se acerca. No era habitual, imagino, que en invierno ya a esas horas de la noche. ¿Por qué hora era aproximadamente, Andrés? Pues serían las Sí. 10:30, como mucho. Estabais viendo el famoso programa 1, 2, 3, 1, 2, ¿no? 3, De televisión española. Y eso, sentimos llegar un coche, los perros ladrando. Total, nos asomamos y vemos bajarse la familia con 2 chiquillos, chillando, llorando. ¿Qué ha pasado? Chillando y llorando. Y llorando. Pensamos que había visto un accidente, cualquier cosa, porque allí cada 2 por 3 salían vamos, que había más de un porrazo. Justo allá en una curva que hace, o sea, una que sube al Cortillo, a la loma del Cortillo y una bajada, y una curva muy cerrada, y ahí mi padre ha sacado más de una vez con el tractor los coches montados en lo alto de los olivos, ¿sabes? Vale. Y eso, y llorando, y los perros allí arreo. Con los O sea, perros. llorando, bueno, ellos se bajan, imagino, bueno, vamos a nervioso ver. perdido. Perdón, vosotros sentís el coche llegar, ¿no? Sí, sí. Y de inmediato salís, pero Exacto. ya los perros que están allí, de guardianes, podemos decir, Sí. ya están alrededor, ¿no? Sí, Ellos directamente se bajan gritando. ¿Cómo? Gritando y chillando, vamos. Gritando y chillando. Y nerviosos perdidos. Po- ¿Qué pasa? Y los perros nos quedamos mirando, que empezaron a aullar, y el pelo del lomo, vamos, todo como parecía un puercoespín. O sea, completamente erizado, ¿no? Erizados completamente. Y no se retiraban de nosotros. ¿No se acercaban a ellos? No, a nosotros, no se retiraban de nosotros. No sé qué, o sea, todos los perros allí arrimados al cortillo. Cuando lo habitual es que vayan en busca del desconocido, ¿no? El desconocido, A ver. y a oler coche. Lo más normal que cuando llegaban así era ir a oler coche. Ajá. Y no se arribaban ni al coche, No se al coche. Y Ya esta, que no. y esta familia se sale del coche gritando, gritando. con cara desesperado. O sea, Sí. Sí. Y total, entramos, oye, ¿qué pasa? Que nos vienen persiguiendo. ¿Pero viene persiguiendo quién? No, una luz. ¿Una luz cómo? Y nosotros nos miramos y completamente la noche estaba oscura, no vimos nada. No vimos nada, no, se ha apagado ahora mismo al entrar al cortillo. Total, vosotros imagino que os quedáis, que esta familia que está diciendo, ¿no? Sí. Lo primero que pensamos eso, han visto un accidente, cualquier cosa, vienen a avisar. Pero y que esto ha pasado, y ya se tranquilizaron un poco, nos contaron eso, que dice, veníamos tan tranquilos, y a la llegar al cruce de Tefilla, empezó a hacer la radio interferencia. Y ahí justo a la bajada de llegar al Cerco del Infierno, dice que empezó el radio un zumbido que lo tuvo que apagar porque es que le era muy molesto. Y justo cuando pasó el puente del Sanguino, de Cerco del Infierno, de Huervacá, dice que salió como de debajo del puente, salió una luz, ¿sabes? Y Debajo se le del puso puente sale una luz. una luz y se le puso en lo alto del coche. Y ya lo estuvo persiguiendo todo el camino hasta que llegó allí a Masueca. ¿Cuántos kilómetros estamos hablando de persecución? La ermita, el cruce de la ermita, está, o sea, donde está ahora mismo en la rotonda que tira para la ermita, son 7 kilómetros, 7,5, al 14 por unos 7 o 6 kilómetros aproximadamente, Unos 6 kilómetros persiguiendo. persiguiéndole. Es en la zona que más curvas hay. O sea, bueno, imagino que bueno, el peligro que conllevaría, ¿no? Esa persecución, porque, bueno, irían a una velocidad que sería incluso hasta respetable de cara a poder perder, ¿no? Esa luz, Sí. o aquello que le acompañaba, ¿no? Sí, ellos decían que autómate lo que pueda dar coche. ¿Sabes? Me veis que era un 124 o un 132, no me acuerdo el coche, no me acuerdo Un exactamente. coche de cómo. la época, ¿no? Sí. Un coche de la época. Y ya dice que ya incluso he querido pitar y todo, no pitaba ni el coche.
O sea, no pitaba ni el ni el coche. coche. ¿sabes? ¿Y cuándo os comenta que la luz ya desaparece? ¿Cuándo? La luz dice, en el momento que cogí y giré para el cortillo, se apagó directamente. O sea, ¿Ellos de dónde eran? de la Puebla, eran de la Puebla. O sea, que estaban habituados a ese camino y está claro que conocían la zona, ¿no? Sí, sí, la carretera la conocían perfectamente. ¿no? Y también, evidentemente, también la finca, ¿no? Por eso Sí, entraron directamente para pedir ayuda, ¿no? Sí, entraron para pedir ayuda y vamos, ya cuando se tranquilizaron, ya los perros dejaron de ladrar y se fue para el coche al hombre, puso el radio y empezó la radio a funcionar bien, le daba el pito y funcionaba el pito bien y vamos, que la mujer no se quería ir, dije yo me quedo aquí, que está dentro del coche hasta mañana y ya se convencieron y ya se fueron. Y a los 2 o 3 días aparecieron, nos volvieron otra vez para darnos las gracias por haberlo acogido, haberle dado allí tila y eso y haberlo tranquilizado, ¿eh? Y decía, ya no piso más la carretera, de noche no piso más la carretera. O sea, un auténtico trauma vivieron esa familia, ¿no? Sí, También iban los dos con sus hijos, ¿no? Creo. con sus hijos, los chiquillos, era una niña y un niño. ¿sabes? Ujú. Andrés, bueno, imagino tú estabas allí con tu familia, ¿verdad? Sí. Y recibisteis a esa familia. ¿Qué pensaste cuando juntaba lo que estaba contando? ¿Qué Hombre, pensaste? a lo primero pensamos que él había sido, yo qué sé, la Guardia Civil o lo que sea, pero viviendo los perros como estaban, porque los perros lo mismo te ladraban, o sea, ellos, lo que tienen los perros, que es el instinto que tiene, que le ladraban a la persona que no la atraca, ¿ves? Que ve que va con malas intenciones. Por ejemplo, allí llegaba la Guardia Civil, llegaba el panadero, no lo ladraban siquiera. A mí me hacían así, miraban un poquillo y hacían un guau y fuera. Ni le echaban cuenta. Ujú, ¿sabes? Y cuando llegaba alguien que iba con malas intenciones, ese no se va a ver coche, ¿sabes? ujú. El caso es que, bueno, ¿cómo convencisteis a esta mujer o a esta familia para que volviera otra vez a...? Claro, evidentemente tenían que volver, tenían que llegar hasta la Puebla, ¿no? No, nosotros les dijimos que sin problema, si querían quedar allí, que había sitio. El tío de enfrente, o sea, el almacén de enfrente tenía sus camas y eso, al lado de aceituneros. Y no, que nos vamos, ¿sabes? Pero- Y ya cuando ya vimos pasar un coche, ya vimos que o sea, que por la carretera seguían pasando coches. La más exaltada era ella, Sí. él que decía. Que él se iba. Por ella se hubiese quedado. La mujer se hubiese quedado. Él estaba más tranquilo, ¿no? Él estaba Pues- más tranquilo, ya se tranquilizó. Cuando ella vio los perros que ya se quedaron allí echados ya tranquilamente y que el coche ya funcionaba, la radio bien y pitaba y todo, ya se quedó más tranquilo. Yo me voy ya. Ujú. Ellos ¿qué explicación daban a lo que habían visto, a lo que habían vivido? Ellos decían una luz, y que la luz, dice, las luces del coche no como si no existieran. Se veía perfectamente la carretera, O sea, todo iluminado. iluminado. Prácticamente como si fuera de día, ¿no? Y ahí está, como si fuera el sol, dice, como si estuviera el sol lo harto mía. ¿sabes? Increíble, compañeros. Rafa, José Antonio. De nuevo, como bien has dicho, se abre la caja de Pandora y de nuevo un caso que nos llega igualmente también de los años 80. La carretera de la Puebla, la antigua carretera de la Puebla Lora del Río, la carretera del Sanguino, compañeros. Pues la verdad que no es un caso aislado y además un caso bastante típico. Y además recordamos cuando hablábamos con Javier Lobato de la alerta OVNI que se daba, de la oleada de avistamientos OVNI que se daba entre el 74 y el 84, una década en la que tuvimos prácticamente se consideraba una invasión, ¿no?, de luces extrañas en el cielo y era raro el día que nos llegaban noticias de algo. Y la verdad que me estoy quedando porque hace muy poco, hace cuestión de un mes, se desclasificó un caso de avistamiento OVNI que fue en Constantina, precisamente la base aérea militar, en la que un capitán del escuadrón de vigilancia aérea veía una luz bastante intensa. Si quiero recordar que fue por los años 75 por ahí, estaría cerca, ¿no? Pero es que la historia esta a mí me recuerda una historia que a mí me han contado y que yo he contado ya varias veces, que transcurre en la ermita, precisamente, ¿no? En la ermita tenemos constancia de 3 avistamientos muy similares. Una luz naranja grande que persigue a lo que hay, ¿no? Pero es que la historia de un hombre, de una moto, que este hombre nunca ha querido contar esta historia, además todavía se lo guarda para él. Pero sí es verdad que un día vino muy asustado, porque viniendo en moto desde la ermita, bajando para Lora, le seguía una luz grande, anaranjada muy potente, todo el camino, y venía a lo que más podía la moto y la luz se le acercaba, ¿no? Y este hombre llegó presa del pánico, algo similar. Y también tenemos algo muy común, que es lo de la radio. Que la radio o el coche tenga fallo, que no se coja ninguna frecuencia, que es algo que también es muy típico. Y estamos hablando de que en esta época pues pasaron cosas muy similares en muchas familias que lo pueden contar.
Y la verdad que bueno, que es impresionante, ¿no? Tantas veces que lo hemos buscado y fíjate tú que una familia que va tranquilamente por la carretera se encuentra esto. Ujú. Y una familia que evidentemente harta de transitar por ese carretera, sabía, de la Puebla de los Infantes. Y supongo también que... porque, Andrés, que la explicación que podían dar a eso era algo que no era de este mundo, algo que era, no sé, algún tipo de fenómeno extraterrestre, algún tipo de fenómeno paranormal. Ellos ¿qué explicación daban a lo que estaban viviendo o habían vivido en ese momento? Bueno, lo primero que pensaron eso, que era un ovni, a ver. Un ovni. Un ovni. De eso Ellos era hablaban de un ovni, ¿no? Ellos decían, eso es un ovni seguro. A ver. Pero era grande esa luz, era muy grande, era algo que... Es ¿cómo que, claro, ellos decían que la luz, una luz, y claro, la tenían en lo alto del coche, ¿sabes? Tampoco ya son, no sé yo si también era naranjada como... Pues ellos 2 o 3 veces que han dicho allí que han visto cosas, era naranja. No digo que eso, que él veía como si fuera de día. Sí, ¿verdad? ¿Sabes? Incluso iba un poquito detrás porque decía que él veía la sombra del coche. Rafa. Bueno, pues de nuevo tenemos, Fernando, en esta carretera otra historia más que, bueno, pues a día de hoy sigue sin ninguna explicación, ¿no? Hace unas semanas atrás, pues emitíamos un programa, ¿no? También de la misma carretera, que también ocurría algo que, bueno, no le podían dar explicación sobre, bueno, dentro del coche, cuando iban viajando dentro del coche. En esta ocasión tenemos una similar historia, ¿no? Dentro del coche, pero que señalan, bueno, pues, ¿cómo decirlo, no? Señalan esto lo que le ocurren, pues a un avistamiento de ovni, ¿no? Pues ha podido ser un ovni. Claro, y yo la verdad que es que se me había escapado el detalle al principio de que la historia era de los años 80, ¿no? Pero yo, conforme me iba contando la historia, sin saber el dato que esta historia era de los años 80, pues yo la había asimilado a algún aparato electrónico. Pero claro, en los años 80, pues efectivamente estas tecnologías electrónicas, ¿no? Que hoy sí existen, gracias a Dios, pues no llegaban a existir en esa época. Hombre, podría ser, no sé si tú te refieres a algún tipo de dron o algo de eso, pero una luz... Sí, bueno, algo similar me venía a referir, pero claro, en los años 80 se me había escapado ese dato, en los años 80 no... Podría ser perfectamente un helicóptero, ¿no? Pero se presentan dos características específicas del fenómeno OVNI que no podría ser, por ejemplo, de un helicóptero, que es la interferencia en la radio. No sé, tendría que tener algún tipo de transmisor muy potente para anular todas las frecuencias de radio. Y normalmente cuando se da tipo de fenomenología OVNI, lo primero es que se ve afectada la transmisión de la radio, ¿no? Es el primer fallo, ¿no? Después muchas veces llegan fallos de motor, que el coche se para, en este caso pues no se ha dado. Pero hay una característica muy grande que se ha dado en muchísimos casos, que es cuando llegan a un sitio, los perros se sienten asustados. Es como si ese coche tuviera algún tipo de carga energética, no sé si... y los perros sienten eso y al revés, se sienten rechazados, porque una familia que llega a una finca, los perros pues que... presos del pánico. Los perros o huelen el miedo de esa familia y también se asustan, pero no es normal, ¿no? Cuando llega una familia, a lo mejor por un accidente, una familia que ve un accidente, llega a una finca, los perros eso no lo entienden y van a recibir a la familia como están adiestrados, ¿no? Pero que tengan ese tipo de miedo, que tengan el pelo erizado, solo se dan en el caso de fenomenología de tipo OVNI. No sabemos por qué. Entonces, bueno, con esta descripción que has dado tú ahora mismo, diríamos que la luz esta que pueden percibir dentro del coche, pues sería más potente, ¿no? Con más energía que el propio coche, pero cuando interfiere, por ejemplo, como nos han contado en la radio, ¿no? Yo que no entiendo mucho de estos temas, te lo pregunto un poco. Bueno, en este caso vamos a suponer que es un objeto volador no identificado que sí, que tiene una luz como si fuera un foco, que parece que va enfocando, pero puede tener otro tipo de aparataje de transmisión que pueda anular la radio, ¿no? Es que no lo sabemos. Si supiéramos lo que es un OVNI, sabríamos qué tipo de efectos puede provocar, de dónde vienen, qué hacen, ¿no? Pero en este caso, pues como un objeto volador no identificado, pero sí que es verdad que sí, que interfieren en lo que es la comunicación por radio, FM, AM. Parece que como que se absorbieran esa frecuencia, incluso se han llegado a comunicar con gente a través de la radio, ¿no? Es decir,
somos nosotros, o estáis ahí, mensajes extraños. Bueno, nosotros de hecho tenemos aparatos, ya no hablando de los fenómenos de ovnis, ¿no? Pero tenemos aparatos que utilizamos para investigaciones que sí son, bueno, que utilizamos frecuencias de radio, creo que era la Spirit Box. Son barredoras de frecuencia. Efectivamente, que ahora cuando lo estaba comentando él, pues sí puede tener alguna relación. Cuando uno os escucha y el tema de los animales, ¿no? Ese sentido, ¿no? O sexto sentido que pueden tener los animales a la hora de detectar ciertas circunstancias, ¿no? Cuando dicen aquello de que si ves a los animales correr, corre tú también, ¿no? Por algo será, ¿no? Y bueno, quiero decir correr. Cuando ves una manada completa corriendo de un sitio determinado es porque algún mal se avecina y ellos parece que lo están detectando, ¿no? Lo están detectando. Aquí pues se pone el ejemplo del coche. Pero claro, en todo este asunto también uno se pregunta, bueno, ¿qué querría Salud, no? ¿Qué querría Salud con esas personas? Porque no hablamos de una cosa aislada, hablamos de una cosa que está claro que ellos vivieron. Ellos vivieron y lo vieron los cuatro. Las 4 personas que iban en ese coche lo vivieron. Al igual que el caso de Marta, junto a su familia, vivieron lo mismo también en el coche, vivieron también las mismas circunstancias. La misma no, pero bueno, vivieron una circunstancia también extraña, podemos decir, algo inexplicable, ¿no? Para todas aquellas personas que evidentemente que todos debemos de partir desde el más absoluto escepticismo ante estos temas, pero no podemos ignorar ese tipo de situaciones. Es que no podemos ignorarlas, porque ¿qué querría esa luz, Andrés? Es que uno se pregunta, ¿qué querría esa luz? ¿Por qué los persiguió? ¿Quiso jugar con ellos? ¿Quiso de alguna forma extraer algún tipo de energía? Porque parece que estaba haciendo efectos sobre incluso la radio, ¿no? Ellos presos del pánico, los perros no se acercaban al vehículo, por lo cual parecía que tiene algún tipo de magnetismo alrededor que a los perros, perdón, les repelía, ¿no? El estar allí, ¿no? Son tantas preguntas, Andrés, que no sé si algún día podremos alcanzar la respuesta, ¿no? Ya ves. Y no será porque yo estoy harto de pasar, vamos. Yo me llevaron con 6 meses allí a Marruecos y desde el 67 hasta el 89 que me vine, yo he hecho miles y miles de kilómetros, ¿sabes? Por allí, por esa carretera, allí, ¿verdad? Que yo me compré el coche un lunes y al viernes tuve que venir a pasar la revisión de los 1000 kilómetros. Porque ya estaba pasado kilómetros, ¿sabes? Fíjate, ¿no? De la carretera esa. O sea que yo incluso una vez me persiguieron, pero vamos, me persiguió un coche y apagué las luces y yo llegué a mi casa con las luces apagadas. Porque te conocía aquello como la palma de tu mano. Me lo conocía la carretera completamente. Te persiguieron un día, pero en plan de atraco o lo que sea. Vamos, al otro día estaba la Guardia Civil allí y me preguntaron, digo, día anoche me persiguieron. ¿Sabes? Dije, no, es que no ha sido tú el primero. ¿Sabes? Y eso, madre mía. Y yo apagué las luces y vamos, y me metí en un camino y pasaron ellos, después me metí yo detrás de ellos. Esto es un mundo de elegidos. Es decir, se eligen a ciertas personas, a ciertos vehículos, a ciertas circunstancias que rodean a cada uno para que se viva este tipo de situaciones. Uno también se pregunta este tipo de cosas, ¿no? En programas como estos, ¿no? Pero yo creo que hay que llegar en el momento adecuado en el lugar adecuado. O sea, podemos decir, es como una concatenación de situaciones para que tienen que darse para que te ocurran ese tipo de situaciones. Podemos ver que es como los accidentes de aéreos, ¿no? Sí. Una serie de situaciones que tienen que darse una detrás de otra, varias, y todas al unísono para que se produzca, ¿no? Igual que un accidente de tráfico, pues un coche que se salta un semáforo y si viene otro por el otro camino, pues los dos colisionan y eso es un accidente. Yo creo que sí, que pueden ser una consecuencia de coincidencia, ¿no? Y la verdad que es que, a lo que tú estabas diciendo, ¿qué busca esta luz? Pues yo estoy pensando, si es un helicóptero, ¿qué buscaría un helicóptero persiguiendo un coche? Si es un helicóptero, por ejemplo, de la policía o militar, lo único que puede provocar es un accidente, provocando el pánico en ese coche y que se salga de la carretera. Y en una carretera tan complicada como esa. Totalmente, ¿no? Y lo que puedo pensar, que si es un objeto ovni, un objeto volador no identificado, lo que busca es la curiosidad, ya sean, no sé, si pueden ser seres de otro mundo o incluso seres del futuro, lo que pueden buscar es la curiosidad en lo que las personas que andamos ahora mismo por este mundo, ¿no? En ver los seres que estamos por este planeta y curiosidad, porque si no, ¿qué sentido tiene perseguir a un coche y hacer eso, ¿no? Hay quien dice, había una teoría científica que decían que aquí llegaron a este planeta Tierra, sembraron
el fruto de esa siembra somos nosotros ahora, y que de vez en cuando pues vienen a ver la siembra, a ver cómo está, ¿no? A ver cómo vamos, cómo evolucionamos, como una especie de experimento, ¿no? Hay quien también defiende esa teoría, ¿no? Y cuando vienen con una luz y bueno, ocurre lo que ocurre, me viene esa teoría a la mente. Dice, bueno, parece que vienen a vigilarnos, ¿no? Parece que vienen de alguna forma, porque Andrés, por supuesto se descarta que fuera un helicóptero, fuera algo así, ¿no? Sí, helicóptero sí, porque dice que ha salido debajo del puente de Huervacá. Salió de debajo. La luz ha salido por debajo del O sea, puente. ellos vieron como esa luz venía hacia ellos. Sí. Después, al tiempo de pasar, por el espejo vio que salía la luz del puente. A ver. Y te explicó o te refirió la velocidad con la que salía, la forma como la que salía, no te acuerdas bien, ¿no? No, ya que del nerviosismo que tenía, se le liaba él mismo, a ver. Lo que tiene que ser el hecho de ver por el espejo retrovisor, ver salir una luz de un puente, Pero- de nuevo del agua. ¿Te Ojo. acuerdas, Fernando, que contábamos cuando hablábamos de la historia de la ermita? Una historia de unos chavales que estaban justamente en el charco del infierno, que estaba cerca. Pues supongo que será el mismo puente, que también salió una luz de allí naranja que estuvo un rato como contemplándolo. Imagínate, pues el mismo sitio. O sea que ya tenemos ahí 4 historias. Y de nuevo el agua, ¿no? Sale del agua. El agua es un punto que también dice que atraen a los objetos voladores no identificados. La energía del Pero agua, que tiene el agua. es que además muy cerca de esa carretera pues también tenemos otra bolsa de agua aún mayor. Y siempre, bueno, Que han es la comentado, famosa presa, ¿no? claro, han comentado en muchas ocasiones que bueno, la gente que ha logrado avistar algún objeto volador que no se ha identificado o casos misteriosos por el estilo, pues en algunas veces se ha identificado cerca del agua. Ujú. Bueno, lo que pasa es que cuando esta historia la presa todavía no estaba construida. La presa es mucho más posterior. Ujú. Andrés, decías que no, Andrés. Sí, la presa tú no estaba. Todavía no estaba la presa, Estaba efectivamente. enliado con ella. Pero aún no estaba. La verdad es que, bueno, en estos casos uno pues se queda como diciendo, bueno, a medida que va escuchando temas como este, historias como esta, ¿no? Uno se va dando cuenta que bueno, que todavía todo lo que le quedaría por aprender y por bueno, preguntas, ¿no? Que se tienen y que no tienen respuesta, ¿no? Pero Andrés, yo quiero seguir en Masuecos. Porque es cierto, Masuecos es una finca ubicada en ese lugar y también ocurrió algo, ¿verdad? Ocurrió algo y creo que con tu padre. Sí, cuando mi padre lo contrataron allí, había en el sitio en la vivienda que nosotros teníamos, pues había un sillón muy cómodo y estaba él solo. A lo primero nosotros vivíamos aquí en Lora y Él estaba allí solo. él estaba solo allí de noche. Vamos, de noche hasta todas las semanas, bajaba y así nomás. Y había un sillón muy cómodo y a la vera de la chimenea y toda la noche, o sea, comía allí. Y por la noche, por seguridad, como estaba la leña muy cerca de la candela, pues apagaba los rescoldos, le echaba ceniza y se acostaba. Y por la noche, entre sueños y eso, sentía como atizar la candela. Y por la mañana se levantaba, estaba la candela totalmente avivada, con sus palitos, como si alguien la hubiese atizado. Y lo primero que pensó yo sí, un ámbulo o lo que sea. Que él pensó que él lo hacía de noche y sin darse cuenta, Sin darse ¿no? cuenta. O sea, él se quedaba durmiendo, Sí. apagaba la candela, iba a dormir Mm. y cuando se levantaba, Estaba la candela atizada y con sus palitos allí puestos. Y bueno, digo, primero pensaba eso, pues fuera de sonámbulo o lo que sea, y entre sueños vengo y atizo la candela para hacer café y demás. Porque entonces no había gas ni lo que había era la candela. Y entonces un día allí comentando y para allá para acá, un día de agua y entraron todas allí a la chimenea, toda la cuadrilla y se siento mi padre en el sillón. Y dice que no sé cómo tiene valor sentarte en el sillón ese. Y mi padre, ¿por qué? Bueno, perdón, ¿quién fue que le dijo eso? ¿Quién fue? Otra persona que estaba allí trabajando. Estaba trabajando, ¿no? Y le dijo que conocía que se había muerto allí en el sillón ese precisamente, había muerto un hombre. había fallecido un hombre en ese sillón. Sí. Y dice, padre, hombre, porque me dice que no me siente en el sillón, con lo cómodo que es. Dice, si tú supieras que se ha muerto el hombre que vivía antes aquí. Y mi padre, sí. Y dice, pues lo voy a llevar con todas las cosas que tiene que venir la familia a recogerlo, lo voy a llevar ya, no quiero una saber nada del sillón.
O sea bueno, a tu padre le vendría todos los recuerdos, bueno, en este caso lo que le pasaba. Porque eso le pasó una vez o le pasó varias. No, le pasó unos pocos de días. Le pasó varias veces. Sí. Y total, ya cuando llevó el sillón, se lo llevó al almacén, para con todas las cosas que tenían que venir a recoger la familia. Y ya se dejó de atizar, apagaba la candela y por la mañana amanecía para acá. O sea, ya no ocurrió más. Ya no ocurrió más. ¿no? Y era todo por el sillón. ¿no? Compañeros, ¿qué explicaciones damos a esto? O sea, que tú coges, estás tranquilito, un sillón cómodo, tu candelita de llama. O sea, estamos viendo la imagen, que la imagen, bueno, en este caso, pues el momento en invierno es más que ideal, ¿no? El hecho de estar tranquilito, tu candela de llama, tranquilidad del campo. Apagas la candela, te marchas a dormir. Él siente entre sueños, entiende que como si se estuviera de nuevo organizando para prender la candela. Y se levanta por la mañana y la ve avivada de nuevo. La ve completamente preparada y completamente, pues, como la había dejado previamente acostarse. Esto... La pregunta, ¿cómo se come? Y explicación no tiene, porque le puedes dar 20.000 vueltas, ¿no? Decir, Porque allí no había nadie. No, era una nave, como una nave. O sea, dos naves conjuntas, ¿sabes? Y con una habitación cortada nada más, ni tenía servicio, ni nada, la chimenea, una chimenea de estas antiguas que pillan todo el testero de la nave. Ajá. Y entonces, claro, había leña en los dos lados y entonces dice, no se vaya a saltar una chispa, va a estar ardiendo esto. Entonces le echaba ceniza, ¿sabes? Y claro, y me sentía eso. Alguien como pegándole palo entonces, al recuerdo que había para que saltara las brasas. Y ahora por la mañana, vamos, los palos. Él estaba convencido de que era sonámbulo. Sí, él pensaba, seré yo que por la noche lo voy a hacer. Levanto y la enciendo. Y tu padre, el escepticismo lo lleva también por bandera, por supuesto. O sea, tu padre no es un hombre de fin. No, él pensaba que era él. Y ya cuando le dijeron, dice ahí, pues ahí se murió el abuelo de la familia que había aquí antes, que se llevaba todo el hombre todo el día ahí en la candelera sentado. O sea, que el hombre se llevaba todo el día en el mismo sitio y con la candela encendida. La candela encendida. Y ya yo dije, sí, pues me voy a llevar sillón, que este hombre no se vaya a pasar por sillón, y se lo pongo ahí que venga al recuerdo. Y aquella noche no pasó nada. O sea, había un apego a ese sillón y habría, no sé, algún tipo de impregnación tan potente, ¿no? Que madre mía, pero ¿cómo? Dios. ¿Os imagináis que se pusiera una cámara de noche en aquella época? Bueno, no sé qué época era, Andrés. Eso sería en el 66, 67, o sea, por ahí. Imagínate, ¿no? Si se pusiera de una cámara en ese momento, Dios, ¿qué podría registrar esa cámara, no? o igual no sale nada. Porque cuando lo buscas pones cámara, muy pocas veces sale. Es que te pone los vellos de punta. Desde luego, ¿no? Y además, habría que ver si este hombre también tenía esa costumbre de atizar el fuego cuando se apagaba, que supongo que sí, porque si le gustaba estar en la candela. Y en el momento en el que desaparece el sillón es cuando desaparece esta actividad. Parece eso, que hay un apego a ese sillón y que quizás si está esa energía ahí viviendo, al no tener sillón parece como que se le ha expulsado de ese sitio, ¿no? No tiene donde ahora mismo estar tranquilo. Y parece que se va. Fíjate tú, es que esta historia es increíble. Es tremenda, Rafa. ¿Tú cómo te quedas? Pues asombrado porque es que, Fernando, de hecho, esta escena de, bueno, sentarte en un sillón cómodo a la lumbre, ¿no? A una candela, pues... Además, que es que el sillón lo tenía ya como, en fin, con lo cómodo que era, o sea, sí, que él estaba en a la gusto, gloria, ¿no? Estaba a gusto, y claro, esta escena ahora en invierno pues es muy frecuentada, entonces, claro, imagínate tú a algunos de nuestros oyentes que estén ahora mismo escuchando este programa en esta escena, pues imagínate tú cómo tendrá los vellos ahora mismo, ¿no? De punta totalmente. Pero sí es un caso bastante, que a mí me inquieta bastante, ¿no? Porque estamos ante un caso que podemos ver. Es un caso que podemos ver porque normalmente los casos paranormales se sienten, lo hemos sentido. Hemos escuchado, hemos sentido, pero en este caso podemos ver las consecuencias, ¿no? Pues de un hecho que se ha sucedido, y es que además... Un hecho consumado completamente, o sea, una candela Claro. que se aviva de noche Ahí va. y que se levanta este hombre, el padre de Andrés, se levanta y ve la candela de nuevo
pues en todo a su apogeo. Pero es que además por la noche, según nos comenta, bueno, él sentía que intentaban avivar ese fuego. Entonces, bueno, no le daba más importancia porque no creía, de hecho, que fuera y tampoco pues le cabía la posibilidad de que alguien entrara. Entonces no le daba más importancia, ¿no? Pero por la mañana, pues, él veía que sí, que ese fuego estaba avivado y además, como él ya nos ha contado, incluso con leña, vaya, que el fuego tenía leña nueva, ¿no? Sí, O sea, leña nueva. sí, la leña se le ve nueva echar. Como ya había apartado la del rescordo y me le echaba el tarzoguero detrás. Y faltaba esa leña en el sitio. Sí, faltaba la leña. ¿sabes? Yo- Pero he pensado eso, que será yo sonámbulo, como tengo que toda la mañana encender el fuego para hacerme el café, pues entre sueños vendré y encenderé la candela. No sé, es que uno se pregunta, ¿qué es esto, no? Es decir, ¿qué nos quieren hacer creer que no? Que aquí hay mucho más allá. O sea, que no sabemos lo que estamos pisando, no sabemos en la dimensión que estamos, no sabemos qué nos rodea alrededor, qué tenemos cerca, qué tenemos en el cielo. José Antonio, de verdad, que no me cuenten aquello de que, oye, que este programa sí es un programa de entretenimiento, ¿de acuerdo? Un programa que aborda aquello que es inexplicable. Pero que el padre de Andrés iba a querer contar aquella experiencia o aquello que vio, ¿con qué objeto? Andrés, imagino que lo contaba de una forma, pues diciendo, esto me ha ocurrido a mí, pero ¿qué más puedo decir? Es que no puedo decir nada. Sí, él lo contaba y sobre todo cuando salía en los programas en la primera y la segunda de cosas de ovni y eso. Y le recordaba todo aquello. Le recordaba y dice, pues a mí me pasó a mí ahí y le decíamos nosotros, pues ya, vamos a llamar al programa, a ver. A ver. Y no, date. A ver. Es que yo creo que ya es hora de que esto lo vayamos normalizando, ¿no? Que esto ya es hora de que se vaya esto de alguna forma ya, que personas como Andrés, que lo consideramos también un valiente, que viene aquí a contarlo, personas que son juzgadas por contar situaciones como esta y la tachen de aquello que no son. Yo creo que ya está bien, ¿no? Desde luego, y además, en este caso, el hecho está, porque que la candela esa sea reavivada, ya sea por propia naturaleza, bueno, por propia naturaleza un tronco no va, una rama o un trozo de leña no vaya a la candela, está claro. Que sea subconsciente, que sea por medio de sueño, que sea cualquier cosa, el hecho está ahí y es inexplicable. Es lo que tú dices, que ojalá se hubiera podido grabar y ver realmente, pero bueno, yo te digo una cosa, si se graba, imaginaros que esto ocurre hoy día, se graba y se pone en internet, más de un porcentaje alto diría que eso es una falsificación. Pero bueno, está esta familia, estaría tu padre que estaría preocupado pensando que es eso, y si lo hubiera grabado diría, pero bueno, es que nos manipulado, es que yo me está pasando por las noches, es que incluso podría hasta quitarte de dormir, ¿no? Por la preocupación, podría crear un trauma. Pero la verdad es que te digo, Fernando, y a base de la experiencia que desde que empezamos este programa, vosotros me conocéis, yo soy muy escéptico en muchos casos, pero la verdad que poco a poco y a base de las historias que nos van llegando, a base de lo que vamos viendo, a los sitios donde vamos, me voy haciendo mucho más creyente, ¿no? Yo sí sé que hay algo detrás de muchos sitios. O algo que no atiende a nuestra razón. Hay algo inexplicable. Que no atiende a nuestra razón. No sé exactamente qué es. No sabemos lo que es. ¿Cómo podemos denominarlo? No lo sé. Ni podemos decir lo que hay, pero... Exactamente. Que te lleves aparatos y que hagan cosas raras, que baje la temperatura, que te encuentres impresiones y que te encuentres gente que coincida, que no tienen por qué, es lo que tú dices, no tienen por qué ganar contándote esta historia, que al revés, lo que buscan es... al contrario, lo que quieren es desahogarse y contarte su experiencia. Y absoluto anonimato. Absoluto anonimato por miedo a ser juzgado, ¿no? Al que dirán, que suele ser muy común y muy tópico, ¿no? Con estos casos, ¿no? Y además la historia reciente que hemos contado también de Hacienda, ¿no? Que esta gente no creían, pero es que aunque no crean... Dice, es que a mí me ha ocurrido esto. Es que me ha ocurrido esto. Efectivamente, ahí detrás, vamos a ver, que ahí detrás hay unos hechos, unos ruidos, unos movimientos... Avisos a policía local incluso, o sea... Que algo hay, ¿no? Y la verdad es que sería maravilloso que de una vez por todas pues nos pusiéramos
también a investigar esto, ¿no? Y avanzar en estos aspectos. Quién sabe, que detrás a lo mejor podemos encontrar otro mundo maravilloso y algo que incluso nos pudiera ayudar o incluso, no sé, apreciar cosas de la historia, de los sitios, de lo que ha pasado y todas estas cosas, ¿no? Es otra ciencia que hay detrás. Uno se pregunta, ¿estamos preparados para abordar esa ciencia? ¿Posible ciencia? ¿Estamos abordados o estamos preparados para poder, no sé, descubrir otras, lo que sea? Una nueva doctrina. ¿Estamos preparados para esto o bien quizá la humanidad supondría esto un importante shock? Andrés, ¿tú crees que esto, cómo, no sé, es que nos han educado de una manera contraria? O sea, no educado, yo diría, nos han programado. Nos han programado para que esto lo ignoremos, para que esto echemos la vista al lado, para que esto incluso pues desprestigiemos y despreciemos a aquellas personas que incluso lo puedan contar. Nos han programado para eso. Y uno se pregunta, ¿obedecerá todo esto también a una estrategia? Ya. Que uno piensa de todo, ¿no? Sí, que me un algo o lo que sea y lo cuentes y te toman como loco o te estás atacando conmigo. Exactamente. Todavía muchas veces yo creo que mucha gente le habrá pasado miles de cosas y dije, por el que dirán o me van a tomar por loco, me callo y... Gente que es que no se atreven a contarlo. No se atreven a contarlo, pero incluso aquí tenemos el famoso caso de José, de Pepe, ¿verdad? Uh-huh. El caso de las piernas, ¿no? Que yo creo que en aquella época pues se trató el tema de una forma que entiendo que no se tenía que haber tratado debido a cómo está la sociedad. Evidentemente no era una cuestión noticiable, era una cuestión que ocurrió, una cuestión que hay que dejarla ahí como desde un punto de vista del misterio, exactamente qué ocurría, pero es que Pepe ha quedado marcado por aquello. Hombre, yo discrepo lo de noticiable, porque en los años 80 te encontrabas series de noticias de sucesos paranormales, ¿no? Se le daba mucho bombo a las noticias de ovni y de avistamientos parapsicológicos, ¿no? Esto es, bueno, cuestión de generaciones también. Y la verdad que, bueno, que yo creo que si lo de Pepe pasara ahora mismo, con lo que este programa crea, por ejemplo, aquí en La Vega de Guadalquivir, que la gente ya se está acostumbrando a estos temas, se hubiera tratado de otra manera. Y además, bueno, pues hubiéramos cogido a Pepe en esta familia del misterio y lo hubiéramos tratado con una seriedad pues con la que se merece, ¿no? Y yo creo que se hubiera hecho una investigación detrás con más fondo y después han aparecido más gente. O sea que han cambiado los tiempos en aquel principio, ¿no? Pepe fue el que pagó los platos rotos, pero ahora es lo que tú dices muchas veces. Cuando hablamos del misterio, mucha gente te dice que no cree, pero todo el mundo pega la oreja y al final todo el mundo te cuenta una historia que ha pasado. Y mira, yo me quedo con un hecho, el de la historia de Marta, de la carretera, que había un médico que era de Latinoamérica, no recuerdo de qué país, no sé si era de Perú, Colombia, y lo vio con toda naturalidad, le decía, no tomes medicamentos, simplemente un espíritu burlón, ríete, sé feliz y los pulsarás. No tienes por qué recurrir a medicamentos. Y aquí, normaliza la situación, ¿no? Efectivamente. Normalízala. ¿Y aquí qué? Aquí, tómate medicamentos y sigue un tratamiento psicológico. Pues igual eso no es el lado adecuado, ¿no? Nos ganan por goleadas en Latinoamérica porque estas cosas lo viven con mucha más facilidad. Y más seriedad. En México, la adoración a la muerte y todo lo espiritual. Y lo llevan de otra manera. No hay que decir, ¿no? Son culturas más ancestrales. De siempre, lo ven más natural. Y yo creo, y también mira, me quedo con un hecho que mucha gente, bueno, pues lo dirá que sí, que no. Una conocida amiga nuestra que ha venido a las rutas y pues decimos que siente, que ve a veces, ¿no? Y tiene una hija que dicen que lo ha heredado, pero yo no es que no creo que lo haya heredado, es que esta mujer, si cree, a la niña no le ha coartado o sea, lo ha potenciado. No la ha reprimido, ¿no? Efectivamente, al no reprimir esto, los niños sabemos que parece que perciben igual que los animales, o pueden tener ese don. Si tú no se lo recriminas y al revés, si tú no se lo coartas, si tú se lo potencias, le dices, pues sí, pues es verdad, porque yo sé que eso existe. Pues igual no es que no haya heredado el don, sino que el don lo tenemos todo y lo ha llevado todavía, y lo lleva todavía consigo, ¿no? Y si no, ya sí, ya porque ya es una niña que
ya tiene su conciencia, su razón, pues eso lo puede llevar de por vida y si sigue creyendo lo va a potenciar. Y puede ser una persona que pueda sentir que sea mucho más sensitiva que el resto. Y ahí está el caso, ¿no? Que muchas veces, bueno, pues mi padre cree los ovnis. Y mi padre es que me metió en el tema del mundo del misterio, pero mi padre, yo le hablo de un espíritu y eso es mentira. Mi padre a mí me ha coartado en este aspecto, ¿no? O sea, tú crees los ovnis, no crees en un posible espíritu, ¿vale? Muy bien, puedes perfectamente, pero me ha coartado y entonces pues me ha limitado quizás ese don, ¿no? Si a lo mejor hubiera sido una persona que sí creía en este tema, ¿quién no me dice que yo pueda tener ese don, ¿no? Estamos ahí en esa incógnita porque es otra cosa que tampoco podemos afirmar. Claro. Bueno, un apunte en cuanto a lo noticiable, yo me refiero a algo que sea empírico, es decir, algo que de verdad se pueda demostrar. Es cuando hablo yo de noticiable. Pero de todas formas, yo te digo que si tú estuvieras en los años 80 no dirías esta frase, ¿no? Porque puede ser perfectamente noticiable. Sí, yo te entiendo que tú digas, vale, que no es un hecho empírico que digan, bueno, pues una luz ha perseguido un coche. Y que salga la fotografía con la luz, lo que tenemos un testimonio. Uh-huh. Que en este caso pues forma parte lo tenemos que incluir aquí dentro del misterio de qué es eso, ¿no? Pero claro, no podemos decir que es noticiable por el hecho de que no tenemos la imagen, no tenemos la prueba exacta de que así ha sido, ¿no? Entonces nos quedamos perfectamente con ese testimonio, cada uno que interprete lo que quiera interpretar, es decir, cada uno es libre de creer, no creer, pero está claro que estamos dando datos muy concluyentes y datos que te hacen ir hacia una dirección en la cual te lleva a pensar que algo realmente ha ocurrido. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que lo ha ocasionado? Eso ya pues forma parte del misterio, evidentemente no de lo noticiable. Por ahí es donde, por eso quería también pues puntualizar solamente el tema de lo noticiable o no noticiable, ¿no? Nos vamos a marchar, Rafa, nos vamos a marchar, pero no sé si también quieres incluir tu punto de vista en torno a este pequeño coloquio que hemos tenido en torno a este tipo de asuntos en cuanto a lo paranormal. Bueno, yo simplemente creo que, como ya hemos dicho en alguna que otra ocasión, aquel que lo cuenta, cuando tú lo ves realmente aquí en los estudios grabando, hay algo en su rostro que te hace creerlo a pie juntillas, podemos decir. Y bueno, ¿por qué esta persona me iba a engañar a mí? Y es que no ha puesto ahora mismo el rostro como si fuera de verdad que se quisiera quedar conmigo. Eso ha pasado. Una mirada no engaña, ¿verdad? Efectivamente, Fernando. Y ni una presión tampoco. Y bueno, eso ha pasado. Aparte de que esa persona crea o deje de creer en estos temas, como ya hemos podido comprobar, vienen y lo cuentan. Me ha pasado, forma parte de mi vida. No la voy a esconder porque es lo que a mí me ha pasado. Ya yo pueda creer en estos temas del misterio o no crea, pero es que realmente a mí me ha pasado y quería compartirla con el resto. Que también por eso pues nos tenemos que sentir muchas veces agradecidos, ¿no? Por estas personas que quieren compartir estas historias. Lo que, de verdad, yo gracias a Andrés, gracias a vosotros, ¿no? Porque yo lo que me estoy llevando a mi zurrón, por decirlo de alguna manera, ¿no? Durante estos 4 temporadas ya de programa, estas historias increíbles. Estas historias que de verdad que te dejan perplejo, ¿no? Y Andrés, volvemos un poquito también al coloquio de antes, ¿no? Que estas cosas están ocurriendo. ¿Qué explicación le damos? Ya cada uno. Pero que la realidad es que ocurre, ¿verdad, Andrés? Ya ves. Y a ver si por casualidad la familia que le pasó esto la escucha. Ojalá. La escucha lo que sea y se decide no a ponerse en contacto con ustedes y que os explique perfectamente lo que le pasó, ¿eh? Sí. Comentas que es de la Puebla de los Infantes, ¿verdad? Sí, de la Puebla, porque dice, de aquí a la Puebla son 9 kilómetros, ya nos vamos y vamos, como estaban pasando coches, vieron, dije, me voy de calle, vienen 2, me voy detrás de ellos. Me voy detrás de ellos, ¿verdad? Pues ojalá, ¿no? Este programa llegue a la Puebla de los Infantes, llegue a muchas partes y esperemos que ese matrimonio, esa familia, esos hijos que bueno, evidentemente ya serán adultos y no sé si recuerdan aquello
que por favor que se pongan en contacto con nosotros, que nos llamen, que compartan esto con nosotros, porque creo que nos haría, pues, José Antonio, ese hilo, ¿no? Ese hilo conductor, ¿no? Que nos lleva a tirar muchas veces de ese famoso hilo que te quedas realmente sorprendido hasta dónde te va a llegar ese hilo, ¿verdad? Claro, de que empiezas a tirar y empiezan a salir historias y nunca sabes cuándo parar. Y igual has tirado incluso de toda la Puebla entera, porque estamos tirando un poquito del hilo de 2 o 3 historias que nos han llegado de la Puebla. Y yo me estoy quedando sorprendido, porque es que habla y dice, no, tal familia le han pasado cosas en esa carretera. Pues madre mía. Es auténticamente tremendo. Pues, Andrés, que quiero tenerte de nuevo más veces por aquí, ¿eh? Que ya lo sabes, ¿eh? Muy bien. Por todo lo bueno que nos aportas y que te has convertido prácticamente ya en una especie de colaborador del programa también, ¿no? En muchos casos. Así que eternamente agradecido, Andrés, por que estés aquí, ¿eh? Nada, gracias a ustedes. José Antonio Aguilera, pues todo un placer. Igualmente. Rafael Linares, un auténtico privilegio tenerte, como siempre. Igualmente ustedes, muy. Nos acordamos de Antonio Jesús Moreno también, por supuesto, que no puede estar aquí con nosotros por problemas de agenda este año, pero que en cuanto pueda estar aquí. Y yo sé que él lo está pasando mal por el hecho de no poder estar con nosotros aquí en cada programa, por lo mucho también que disfruta, al igual que hacemos todos, ¿no? Pero yo me quedo con eso, me quedo con, como decía, conté con Andrés, ¿no? Esa mirada, ese rostro. Y algo que es muy importante, no solamente la persona que te lo puede contar, algo es lo que tú sientes a la hora que te cuenten algo, ¿no? Si tú cuando te están contando algo sientes que el vello se te eriza, ves que la sensación la sensación de sorpresa está creciendo dentro de ti, eso no es normal. Una persona que te esté mintiendo no te puede provocar eso nunca. Y con todos y cada uno de los invitados que afortunadamente estamos teniendo aquí en Misterios en la Onda, con la mayoría de ellos me está ocurriendo. Es decir, esos vellos de punta, ver esos rostros, ver esa verdad, ¿no? Esa verdad en cada palabra que nos cuentan nuestros protagonistas, son los que de verdad hacen grande pues este tipo de historias, ¿no? Y por supuesto también engrandece, pues gracias a ellos, este espacio que comenzó hace 4 años, Misterios en la Onda, y que por supuesto le queda mucho por recorrer y mucho por descubrir. Así que muchísimas gracias y hasta aquí llegó esta nueva entrega de Misterios en la Onda. Así que hasta la próxima semana.